Buenas noches, estos son los códigos de hoy. En medio de la polémica por el futuro de la ley estatutaria de la JEP, los más importantes jefes de las FARC comenzaron a contar detalles hasta ahora desconocidos del conflicto. El lunes estuvo Timochenko, ayer estuvo Pablo Catatumbo. Las diligencias han sido largas y a puerta cerrada, pero a pesar del hermetismo, supimos que tanto Timochenko como Catatumbo han revelado la forma de actuar de la guerrilla en materia de secuestro. Revelaron la manera como se tomaban las decisiones para plagios de tipo económico y político. Los magistrados de la JEP les han hecho preguntas sobre casos concretos, por ejemplo, el secuestro de los diputados del Valle del Cauca, cuya orden aparentemente la dio Catatumbo. También sobre otros secuestros como el de Ingrid Betancourt y el de militares y policías. Estas preguntas, entre otras cosas, salen de la documentación muy voluminosa, por cierto, que le entregó la Fiscalía a la JEP sobre lo que durante décadas se había investigado acerca de los miles de secuestros cometidos por las FARC. Y a propósito precisamente de la JEP, muchos están criticando al fiscal general por sus objeciones a la ley estatutaria de esa justicia. Uno de ellos es el exministro de Justicia, Yesid Reyes, a quien Martínez menciona en la carta enviada ayer al presidente Duque. Es un tema muy curioso porque el fiscal no está objetando las normas que aprobó el Congreso, sino está objetando una sentencia de la Corte Constitucional, y eso sí es, por decirlo menos, bastante exótico. En el mismo sentido se pronunció la representante Juanita Gobertus. No puede ahora el fiscal considerar que él es mejor constitucionalista que la Corte Constitucional y decir que la Corte Constitucional tiene un fallo inconstitucional, porque entonces en este país no habría separación de poderes. Y una crítica más. Algunos le achacan al fiscal estar haciendo con sus objeciones a la JEP un favor al gobierno de Estados Unidos, que tiene muchas preocupaciones por esa justicia, especialmente en el tratamiento del narcotráfico. Pero ojo, falta el pronunciamiento más importante, el de la Corte Constitucional. Supimos que mañana la sala plena de ese tribunal va a responderle al fiscal. Nos dicen que va a ser muy fuerte esa respuesta porque consideran que la carta de Néstor Humberto Martínez es una crítica a la Corte y a su decisión de haber declarado constitucional el texto original de la ley estatutaria. Habrá cumbre política de cambio radical en Paipa el próximo 8 y 9 de marzo. El líder de ese partido, Germán Vargas, lo ha llamado el retiro espiritual. Los asistentes serán solo senadores y representantes y lo que se cree es que puede haber cambios en la dirección de la colectividad, pero habrá que ver. Sin embargo, lo que sí es verdad es que se revisarán los avales para las elecciones regionales. La convención va a ser retirada de Bogotá porque quieren analizar cosas importantes, así como definir su posición frente al gobierno del presidente Duque. Hoy se conoció que el Grupo de Energía de Bogotá hará una oferta de compra de acciones de empresas en Perú. Lo interesante de la noticia es el aparente cambio de política del alcalde Enrique Peñalosa, quien siempre había sostenido que el capital del distrito no debía invertirse en otros países, como sí lo habían hecho sus antecesores Lucho Garzón y Gustavo Petro. Llama la atención entonces, desde el punto de vista político, más no económico, la decisión de la administración Peñalosa. Los debates sobre el Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas de la Cámara empezaron sin televisión y sin acceso a barras. Las sesiones no se transmitieron en directo. Nos dice el presidente del Senado que fue solo por hoy. Esperemos que así sea, porque si no, muchos micos podrían saltar en las curules del Congreso. Y termino con un dato. El libro Revelaciones al final de una guerra, escrito por Humberto de la Calle, lleva una semana en librerías y ya es el libro más vendido del país. Esto es todo por hoy. Hasta mañana y que descansen.